Nuestro motivo hoy también es para explicarle que este va a ser el último encuentro de la modalidad blog teórica que estuvimos haciendo hasta ahora. Vieron que nosotros elegimos 2 temas principales de cada unidad, fueron 5 unidades, y se fueron anexando o adjuntando en la plataforma. Perdón, mi compañerita, lo tengo que silenciar. A partir de ahora, a partir de ya haber desarrollado estos temas de las 5 unidades, hoy es el último entonces teórico. Luego de esto, los próximos temas que vamos a abordar van a estar relacionados a las experiencias preprofesionales, pero también desde una modalidad virtual y a modo de acompañamiento, como lo venimos haciendo, desde estar afectado al aislamiento preventivo, social y obligatorio. Eso es como para contextualizar por qué hoy estamos acá, ¿sí? La clase, como fui presentando anteriormente, surge de las reuniones que hacemos en las cátedras con las compañeras, y la propuesta por un grupo de docentes fue preguntarnos qué pasa con la salud de los profesionales que están atravesando la pandemia y que estamos exigidos en los lugares de trabajo en la atención de pacientes con riesgo de transmitir el COVID-19. Entonces a la titular le pareció muy pertinente que estudiemos este tema y que lo podamos compartir con ustedes. Así que bueno, el equipo docente de hoy está conformado por la titular de la cátedra, la doctora Teresa Vítola, nuestra compañera Sandra Marcos, Marité Ruiz, la licenciada María Teresa Ruiz, y yo, licenciada Regina Benítez. Y hoy nos acompaña en la parte técnica, porque vieron que siempre necesitamos un poco de apoyo logístico técnico, la licenciada Lorena Guarda. Puede ser que también participen como invitados algunos otros docentes, como por ejemplo la licenciada Mónica Pipina. Es decir, que lo que queremos también dar cuenta es que cada vez que podamos tener un encuentro con ustedes, somos un equipo el que está frente a ustedes, no es un solo docente. Somos el equipo de la Cátedra del Adulto del Cuidado Joven y Maduro. Le damos todo lo que más podemos, así que con un poquito de ustedes y un poquito de nosotros vamos transitando este año tan diferente que nos tocó vivir. Así que bueno, le doy, si quiere, la palabra a Sandra Marcos o a nuestra querida titular Teresa Vítola. Como ustedes quieran. Sandra. Como vos decías. Es todo tuyo, dale. Bueno, bien. A ver. Buenas tardes a todos. Le doy la bienvenida a todos los que me conocen y los que no me conocen también, porque fuimos transitando, yo creo que la mayoría me conocen, y si no los vi en primer año, los vi en segundo, y si no nos volvemos a encontrar en esta instancia, en tercer año. Y bueno, cuando me llamaron a participar me pareció buena la propuesta, y con esa clase que ustedes vieron, después mis compañeros van a empezar a pasar un PowerPoint, la parte que a mí me toca, yo la pensé desde el lugar, digamos, del cuidado, ¿no? Desde cómo enfermería se planteó desde un principio todo lo que tiene que ver con el cuidado, las diferentes escuelas, las diferentes teóricas, hasta llegar a una de las últimas, y una de las escuelas que a mí me pareció la más importante, a mi modo de ver. Recuerden que yo soy psicóloga y no soy enfermera. Henderson, sí, que preguntaba sobre qué hacemos cuando cuidamos, o qué hace el personal de enfermería cuando cuida. Me gustaría, Lorena, si vos podés ir pasando el PowerPoint, ¿puede ser?
Si no, yo sigo sin power. Allí está. Bueno, yo digo, le decía, bueno, yo cité a Flores Nightingale, a Henderson, a Dorotea Oren, por eso le decía, pero yo me quedé con la última, con la última con una de las teóricas de esta escuela, de la interacción, porque a mi modo de ver y desde mi especificidad, está planteando, más allá del cuidado, también plantea la cuestión del cuidado. Entonces, por eso yo digo en esta clase, bueno, que tiene que ver con la salud del equipo de salud, un poco eso. Y hablar sobre las teóricas fue la introducción. Ustedes saben más que yo, porque hace años que le vienen diciendo lo mismo. O sea, yo lo hice a modo de preludio. Está pasando el mío. Perdón que interrumpa. No, yo no lo estoy viendo, no importa. Yo sigo. Entonces, después cito textualmente un texto que a mí siempre me gustó mucho, que es de Mirta Videla, y que se llama La salud del equipo de salud, y también plantea esta cuestión de qué pasa al equipo de salud y principalmente, al equipo de enfermería, ¿sí? Y ella, Mirta Videla, explica un poco y define, no estoy leyendo, para los que dicen que después están leyendo el Power o algo así, no tengo nada, estoy tratando de encontrar las palabras para definir mejor lo que voy a decir, no estoy leyendo. Mirta Videla define a la enfermería como una profesión de alto riesgo y al enfermero como un agente de trinchera. ¿Por qué? Porque es el primero, según Mirta Videla, que siempre está cuerpo a cuerpo, ¿sí? con todas las situaciones que otras personas, y en este caso yo me incluyo, no nos animamos, y que el cuerpo humano o el cuerpo del sujeto de atención siempre, ¿me escuchan? Yo no las... ¿Voy bien o no se escucha? Sí, se escucha, se escucha. Ah, bien, lo que no se ve es el power, sí, yo tampoco lo veo, quédense tranquilos. Ahora está en la pantalla. Yo no lo estoy viendo. Y alguien me dice que no se escucha bien. El power se está bien, el power se ve, Sandra. Y ustedes, compañeras, ¿me escuchan bien? Porque hay un alumno mío que dice que no se escucha bien. Ah, Sí, Sandra, te bueno, escuchamos. continúo entonces. Bueno, Mirta Videla entonces dice, y caracteriza a la enfermería, el personal de enfermería, decía como un agente de trinchera. Y en verdad yo también, digamos, tomé esto porque así lo pienso, y le decía, están siempre haciendo cosas que el resto de las personas, o que muchas personas, y yo me incluyo, no hacemos o no podemos, o no nos animamos, como por ejemplo estar en contacto con las secreciones, ¿sí? Del cuerpo humano, llámese moco, pus, sangre. Entonces va definiendo a enfermería como el personal que en tanto y en cuanto cuida a otros, descuida a su persona, por así decirlo. Entonces la idea es ver cómo en el cuidado el personal de enfermería, y como parte de un equipo de salud,
no puede hacer su propio autocuidado. Por eso yo después, a lo largo y como no tengo el power, no me puedo estar guiando por dónde estoy, pero no importa, y no sé cuánto tiempo me corresponde para hablar, pero yo continúo. Esta cuestión de que dependiendo de los lugares donde estoy trabajando y en las áreas donde estoy trabajando, el personal de enfermería se resiente más, digamos, su propia salud. Por eso yo hablo del autocuidado. ¿Y quién cuida al cuidador? Sería. Porque se presentan algunas patologías laborales que nunca nadie la tiene en cuenta. Por eso de que pareciera que enfermería está siempre muy relacionado con la cuestión de la vocación. Entonces, si vos tenés mucha vocación para con algo, es difícil que puedas quejarte de algo. Lo haces siempre por vocación. Y sigo sin ver el power, gente, ¿eh? Así que bueno. Pero en realidad seguimos sigo bien, ¿no? Ahí está Sandri, el power. No, yo Sandra, no lo veo. fíjate que estamos en la diapositiva que dice así: ¿cuáles son estos factores que repercuten negativamente en la salud del Perfecto, personal? sí. Los Estamos factores ahí, que Sandra. espera que en todo caso busco eso en mi power, pero los factores que repercuten. Ay, está bien. ¿Ahí lo ves, Sandri? Sí, ahora sí, perdón. Vos decime, Repercuten negativamente la salud del personal de enfermería. cuando querés pasar al otro. Bueno, no, yo quiero hacer acá hincapié en esto. A ver, algo que no dije, que estaba por decir, habla de las afecciones físicas, y no solo son las afecciones físicas, sino las psicológicas, como por ejemplo que tanto vienen escuchando sobre el síndrome de Burnout, ¿saben lo que es? El síndrome del quemado, o de el desgaste emocional, que es una de las problemáticas más, ¿cómo diría? Como que más en boga está, ¿sí? Últimamente, y que tiene que ver con el exceso de estrés que padecen los profesionales de ese campo. Podés seguir avanzando, Lorena. Ahora me siento como un poco más acompañada. Eso que no aguantaba, no falta nada. Entonces, decía, esa es una de las, digamos, es solamente uno de los problemas que puede tener el personal de enfermería. Y vamos a hablar sobre lo que son las patologías que tienen. Después, estas dificultades los pueden, por estrés, lo pueden llevar a el consumo de sustancias, al consumo de alcohol, y también llevarlo a tener problemas en el seno de su familia. Todo esto es por el exceso, ustedes saben, por el exceso que se tiene de trabajo. Unado, y ustedes saben, ya sea tanto en la salud pública como en la privada, y antes, hace mucho, como ahora, el problema persiste, no es que la cosa haya cambiado. Entonces, solo que antes no se hablaba, por eso digo, solamente al principio podemos decir que las enfermeras, los enfermeros, no vamos a hablar de las enfermeras, porque al principio de la enfermería eran todas mujeres, la enfermería estaba al mando de enfermeras, eran, digamos, las que estaban en contacto con todas las infecciones, con todo eso que tenía que ver con a ver, con todas esas cuestiones que el mismo hábitat hacía, y con la falta de higiene y con la falta de, digamos, pero siempre tuvieron que ir a lo largo de la historia de la enfermería, ir pasando
distintas circunstancias acompañando el devenir de la historia, pero esto no cambia nunca. O sea que es una profesión, insisto, de alto riesgo, y que trae aparejado todas estas cuestiones que dicho así parecen cosas menores, pero después, por eso yo decía, Mirta Videla dice, agente de trinchera, que para mí lo define muy bien, porque está cuerpo a cuerpo, y lucha siempre entre la vida y la muerte. En esa cuestión de decir, siempre está al lado de aquel que está sufriendo, y, siempre poniéndole esta cuestión de querer salvar a esa persona, ¿sí? En casos extremos, obviamente, pero siempre está en lucha contra la muerte, contra lo que quizás pueda llegar a suceder y es inevitable. Y a ellos, digamos, el personal de enfermería en general, eso le provoca mucha tensión, en muchos casos mucho dolor, y, y se pelea contra, digamos, lo que es natural, lo que es parte de la vida, que es la muerte. Pero como también se está siempre de la mano con lo que yo les decía, con lo que es la vocación, entonces al personal de enfermería le provoca todas estas cuestiones que nosotros estamos viendo acá, que son o se denominan patologías laborales, pero no se dicen. Ustedes no van a ver nunca un enfermero o enfermera diciendo, uy, qué dolor de espalda tengo, uy, cómo me duelen los hombros, ¿sí? Porque si ustedes ven en el Power, todas estas cuestiones que le pasan tienen que ver con el tercer enfermero. ¿Por qué? Por las fuerzas que hacen, por los movimientos que hacen, digamos, movilizar a una persona, hacer un baño en cama, ¿se entiende? Cuando tienen una emergencia, por eso yo hablaba de las caídas, eh, bueno, ni hablar en este momento, pero eh, pasa habitualmente y no lo dicen, siempre callan. Entonces digo, no, el enfermero es aquel que está en relación de dependencia y creo que debe ser el único trabajador que no pone o no expone del todo sus incomodidades. Después, dependiendo. Después acá en la otra filmina habla de las caídas, y eso que dice fruto de bajar rápidamente las escaleras, que parece un dato menor, pero no es menor, porque todo depende de dónde estemos trabajando, en qué sector estemos trabajando, si trabajamos en una emergencia, si trabajamos en el sector de terapia intensiva, ¿se entiende? Entonces no son datos menores, pero nunca vamos a escuchar a alguien que diga, uy, tengo un desgarro, un esguince, van a trabajar igual, ¿sí? Entonces, por eso yo hacía la distinción también de algunos sectores que son casi, a ver, emblemáticos, como la UTI, como decía, donde están los pacientes en coronaria, donde el equipo de enfermería no solo se conecta con esa persona que sufre y su familia, sino también está rodeado de toda una maquinaria infernal que sirve se supone para sostener la vida de esa persona. Pero el mínimo error que cometa ese individuo, en este caso el enfermero, puede costarle la vida a este otro sujeto. ¿Se entiende? Yo digo, porque me gustaría que alguien me diga si están entendiendo, si voy bien, si no voy mal, si voy mal, si no se entiende, me paran, porque me da la sensación de que hablo sola. ¿De Teresa, vos me entendés? Ah, excelente, bien. ¿Están entendiendo? Perfecto.
Bueno, eso me pone bien, porque si no me da la sensación de que es un monólogo. Entonces yo le decía, en esos lugares donde están tan rodeados de esta aparatología, ¿sí? Se da un vínculo, pero un vínculo distinto, no es el vínculo que nosotros venimos viendo desde el primer año, donde hay dos personas que se encuentran, ¿sí? Decimos dos individuos. Este vínculo es distinto, porque está mediado por la tecnología. Entonces, como está mediado por la tecnología, pasa que en general, y como son lugares de extrema, ¿cómo decirlo?, delicadeza, por así decirlo, porque allí se juega la vida, siempre se juega la vida del otro, pero allí el error, si me equivoqué, seguramente ese otro, por mi culpa, fallece. Entonces, ¿qué le pasa al personal? Se escinde. Eso es un mecanismo de defensa. No logra ese vínculo que siempre nosotros decimos debe haber con el sujeto de atención. ¿Para qué? A lo mejor no entienden la palabra. Extinguirse significa poner una gran distancia. ¿Se acuerda cuando nosotros hablábamos de las capacidades a lo largo de las distintas materias? Bueno, la distancia óptima. Extinguirse es eso, extinguirse como persona. ¿Para qué? Para que esto que puede llegar a suceder, porque supongamos que es alguien que está en terapia intensiva y ese otro está con respiración asistida y sabemos que puede no sobrevivir, ¿sí? Porque puede que sea un paciente terminal, el personal, el riesgo que corre es de encariñarse y que ese sujeto, cuando vuelva al otro día, esa persona ya no esté más. Entonces, es muy fácil decirlo, pero hay que atravesar todos esos duelos. Ese mecanismo de defensa que se pone en juego tiene que ver con esto, ¿sí? Para poder sobrellevar todas estas situaciones que al personal lo pone, digamos, en este lugar casi, no digo desdibujado, pero sí que peligra. Peligra tanto su integridad, no digo su integridad física, pero sino psíquica, porque si yo me voy con cada sujeto de atención que estoy atendiendo, digo, si yo me voy como enfermero, ¿sí? Entonces tendré un gran problema. ¿Se va entendiendo lo que digo? Cuando acá alguien dice, el enfermero tiene mucha empatía. Sí, vos podés tener mucha empatía. Sí, profe, se entiende. Pero lo que yo estoy diciendo, siempre digo, hay que tener empatía, y esas son una de las capacidades. Ahí yo veo reconozco algunos alumnos. Yo siempre les dije a ustedes, empatía es lo primero, ¿sí? Pero tanto en la emergencia como en la urgencia, hay cosas que no se pueden jugar. Digamos, por ejemplo, en la emergencia uno no puede jugar todas las capacidades, porque no hay tiempo. ¿Se entiende? Si uno está pensando en la emergencia, uno puede sí acercarse, tocarle la mano, pero y ser atento con esa persona, acercarse con la mirada, y ya, porque después todo corre tan rápido que es distinto al trato que ustedes pueden llegar, y ya voy a lo que van a encontrar en su práctica, al trato que van a tener ustedes con las personas que pueden llegar a estar internadas en cualquiera de los receptores que ustedes visiten. ¿Se entiende lo que digo? A ver, mis compañeras licenciadas en enfermería, díganme si está bien o está mal lo que estoy diciendo. Por eso digo, hay que hacer esa separación entre... Jamás me atrevería que algo que digas vos no esté bien. No,
Se entiende No, pero perfectamente. yo no soy enfermera, yo aprendí de los enfermeros. Y cuando hacía la distancia, cuando hacía educación a distancia, yo aprendí mucho. Y ahí me hicieron aprender a mí esta cuestión de, porque me decían, usted profesora plantea ciertas cosas que en emergencia no se pueden poner en práctica. Entonces yo digo, sí, no podés poner todas las capacidades que yo les digo a ustedes en práctica en una emergencia. La empatía sí, ¿se entiende? Sí. La empatía sí, pero no todas, porque hay una vida en juego. Tenemos que ser mucho más rápidos. Hasta ahí, no sé, Doti, si hay otra cosa que yo pueda aportar o... No, por ahora me parece muy interesante tu planteo, que yo en algunos aspectos lo voy a reforzar, Regina también interesa también. Perfecto. ¿Continuamos? Bien. ¿Se puede pasar mi Power? Sí, por supuesto. Bueno, les voy adelantando. La idea era, bueno, tal como lo hizo Sandra, ver la mirada de su caso, otro profesional, respecto a la enfermería, respecto a cuál es su objeto de estudio, respecto a cómo lo ven algunos autores a lo que se juega el enfermero. Y nosotros siempre abordamos, dijo Sandra, desde la mirada de cómo cuidar al otro. Pero ahora nosotros nos estamos preocupando, en este caso, por cómo cuidarnos a nosotros mismos. ¿Ahí lo ves, Doti? No, todavía no. Yo voy a hacer una presentación un poco más amplia de lo que es el trabajo, en el sentido de tratar de desmenuzar qué es el proceso de trabajo. Con el objeto de ver que cada uno de sus componentes puede estar afectando al personal de salud y específicamente al enfermero. Ahí está en pantalla completa, fíjate, a ver. No, yo no lo veo. Doti, No importa. Si lo ven los otros, hay un icono que tenés que apretar para poderlo ver. Salís vos de la pantalla sí. y se ve el Y Power. fíjate que está al lado mío. Al lado mío o abajo mío. Bueno. Donde dice Meet 3, abajo o al lado tiene que estar, ¿qué es el trabajo? Bueno. Empecemos entonces. Dale. ¿Qué es el trabajo? Es la primera pregunta. Y decimos que el trabajo es lo que permite al obrero tener un salario, esa sería la segunda diapositiva, para sostenerse a sí mismo y a su familia. En un sentido casi superficial, decimos que el trabajo a este trabajador le permite un ingreso determinado para poder sostener a su familia. Esto en un sentido amplio. Pero si lo vemos al trabajo, no como una actividad aislada, o sea, no solo de los obreros, no solo de los enfermeros, no solo de aquellos trabajadores que sean, vemos que el trabajo es un trabajo de todos, un trabajo social. Y nos damos cuenta entonces, vamos por la cuarta diapositiva, que es la actividad básica de los seres humanos. Fíjense qué lugar ocupa el trabajo. El trabajo en realidad es el eje, uno de los ejes de nuestra vida, a partir del cual vamos estructurando todas las otras actividades de nuestra vida. Fíjense la importancia que tiene. La quinta. Acá le planteo yo que sin el trabajo no habría nada, ya que sin él no existirían las cosas necesarias para mantener la vida. Y esto que decimos que el trabajo no solo produce los bienes que necesitamos día a día, sino que produce toda la riqueza de una sociedad. Porque si no hay quienes siembren, quienes cosechen, quienes fabriquen, quienes operen, quienes vigilen las máquinas o quienes cuidemos de la salud de los otros como nosotros, no habría nada. Entonces, ¿qué hace el trabajo?
el trabajo como gran categoría. Por un lado, genera riqueza, pero requiere de un esfuerzo físico y mental. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Cada vez que nosotros realizamos una actividad, estamos poniendo en juego nuestro cuerpo y nuestra mente. El tipo de trabajo determina la actividad que realiza el trabajador. Y de su desarrollo dependerá cómo se organice y se divida. O sea, nosotros en el trabajo de enfermería va a estar organizada de una manera determinada y dividida de una manera determinada. Y nuevamente el planteo de que requiere esfuerzo físico y mental. Entonces ahora nos adentramos en el segundo concepto, que es el proceso de trabajo. La otra diapositiva dice que es un conjunto de actividades humanas que bajo una organización de trabajo interactúan con objetos y medios formando parte del proceso productivo. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Es una organización que tiene distintos elementos, objetos, ahora los vamos a ver, los medios, distintos elementos de la organización del trabajo y que forma parte de un proceso productivo, cualquier trabajo sea. Nuestro en particular también. Entonces, tenemos que tener en cuenta básicamente que el trabajo es un proceso histórico y socialmente determinado. ¿Por qué histórico? Porque nuestro trabajo enfermero, desde muchísimos años, se ha desarrollado de diversas maneras. Se ha desarrollado en distintos campos. Hubo teóricas que lo plantearon, que significaba tal cosa, que significaba tal otra, hasta que llega a nuestros días con estas características del trabajo que vamos a analizar. ¿Y por qué socialmente determinado? Y porque tiene que ver con qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Hoy, COVID-19 está determinando nuestro tipo de trabajo. Hoy, presencia de personas que en este momento están sin ingreso, más allá de los desocupados, está determinando el proceso de trabajo nuestro. Entonces, les decía que el proceso de trabajo es una actividad que tiene múltiples componentes. Uno de ellos es el objeto de trabajo. Ahora los vamos a analizar uno por uno. El otro es la organización y división del trabajo. El otro es instrumentos y medios del trabajo, y el último es el trabajo mismo. Vamos al objeto de trabajo, que es el que más nos llega. ¿Qué es el objeto de trabajo? En lo que plantea, desde el punto de vista teórico, se dice que el objeto de trabajo es el material sobre el que se actúa, el cual se transforma en producto final. Y sí, ¿cuál es el material sobre el cual nosotros actuamos? Nuestro sujeto de atención, sea individual o colectivo. Y se transforma en producto final. Y sí, o sana, o se cronifica, o muere. Y el otro aspecto es que es el reflejo de la aplicación de nuestros conocimientos, nuestras destrezas, nuestras actitudes, así como la evolución del propio sujeto. Nosotros ponemos en juego múltiples conocimientos, capacidades que tienen que ver más con lo manual y actitudes que tienen que ver con nuestro posicionamiento ante el otro. Y ahí entra, sin lugar a dudas, el primer acercamiento que tenemos y que tiene que ver con el vínculo terapéutico. Pero también depende del propio sujeto, o sea, no depende de lo que damos, también depende de lo que ellos pueden, de cómo ellos pueden ir evolucionando. ¿Qué características tiene? La otra diapositiva. El tema es un poco lo que planteaba la profesora Marcos. El trabajo, el proceso de trabajo y específicamente en relación al objeto de trabajo, o sea, nuestro sujeto de atención, tiene una fuerte carga de afectividad.
Y su resultado puede ser fuente de satisfacción o puede ser fuente de frustración e insatisfacción. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra tarea vemos que un sujeto evoluciona efectivamente y nos sentimos hasta halagados? Nos comprometemos en su evolución. Tenemos, a pesar de intentar tener una distancia óptima, nos involucramos afectivamente. Pero también puede ser que este sujeto no evolucione bien, o que este sujeto tenga respuestas negativas, que hasta en algunos momentos hasta sea casi violenta, producto de una serie de situaciones que está viviendo. Por lo tanto, vuelvo a repetir que el trabajo puede ser fuente de satisfacción o fuente de insatisfacción. Ya hablamos del objeto de trabajo. El objeto de trabajo es el sujeto de la atención. El otro elemento del proceso de trabajo es la organización y división del trabajo. Y acá en la placa dice que se refiere a la jornada de trabajo, al ritmo en que se produce, a los mecanismos de supervisión de los trabajadores, a los incentivos, a la complejidad, a la peligrosidad de la tarea, a la posibilidad de aplicar los conocimientos, a los incentivos materiales y espirituales. En conclusión, lo que estamos diciendo es que cómo se va pautando el trabajo y cómo lo vamos dividiendo va a incidir sobre la salud del trabajador. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, cuando nosotros realizamos turnos rotativos, o el trabajador nocturno, cuánto incide en la salud del propio trabajador. Otro ejemplo de ello es la peligrosidad de la tarea, por ejemplo, ahora con el COVID-19. ¿Cuántos trabajadores, y específicamente enfermeros, plantean la preocupación por contagiarse y contagiar a su familia? O sea, se torna esta tarea como peligrosa. Además están los incentivos que no necesariamente son siempre económicos. A veces una sonrisa de un sujeto es un incentivo para continuar con la tarea. También hablamos de los mecanismos de supervisión, en el sentido de que no es lo mismo una supervisión tradicional, donde se dan órdenes y se esperan respuestas determinadas, a una supervisión que se ejerce en forma más democrática, donde diversas personas de ese grupo pueden ir apuntando qué es lo que se va logrando y qué es lo que no se va logrando. La próxima. Vamos a los instrumentos y medios de trabajo. Los instrumentos y medios de trabajo son todos aquellos elementos que se utilizan para transformar el objeto, habíamos dicho el sujeto, en producto. Esperemos que sea la salud del producto. Son el vehículo de acción de los trabajadores y no son solo instrumentos o herramientas. En este caso no son martillos o palas como dice el slide. En nuestro caso, yo por ejemplo puse pinzas. O las máquinas, los hornos y las fresadoras para algún tipo de trabajador. Para nosotros, por ejemplo, el osciloscopio. Pero también dentro de los instrumentos y medios de trabajo entra el medio laboral, aspecto sumamente importante. O sea, nosotros nos manejamos con instrumentos, con herramientas, pero el medio laboral incide en la salud del trabajador, desde distintos puntos de vista. Quizás podríamos hablar del medio psicosocial, qué pasa con nuestros compañeros, qué pasa con los otros profesionales. Pero también tenemos que hablar del medio físico, qué pasa cuando continuamente está sonando una alarma, hasta dónde todos estos elementos afectan a la salud del trabajador. La próxima. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien con las diapositivas? Creo que sí. No Bien. sé si lo ven. Sí. Estoy yo lo estoy viendo bien, pero no sé cómo se repercute.
¿En qué diapositiva vas, Lore? Porque yo me quedé en la 13. Una que dice, en nuestro caso nos referimos a los instrumentos La necesarios. 17. La 17. Sí, No. sí, es esa. Sí, le contesto a Regina. Ah, En nuestro caso nos referimos a los instrumentos, bueno, es lo que ya dije. Vamos a la 18. el trabajo mismo. El trabajo mismo. Habíamos visto hasta ahora que los componentes del trabajo eran el objeto, la organización y división del trabajo, los instrumentos y el último componente es el trabajo mismo. Y aquí la actividad humana es el elemento fundamental del proceso de trabajo. De acuerdo al tipo de proceso de trabajo, se definirá qué actividad tiene cada profesión, digamos. En enfermería depende de múltiples factores, de los sujetos que tengamos. Pueden ser adultos, nosotros trabajamos con el adulto joven y maduro. Puede ser en estado agudo, en estado crónico. Del equipamiento, qué equipamiento tenemos, si tenemos los suficientes elementos o no. Fíjese que ahora con el COVID surgió la preocupación por la falta de algunos elementos necesarios para nuestro cuidado. También depende de la organización de la tarea, depende del nivel de preparación. No es lo mismo un sujeto que se ha preparado durante mucho tiempo para la tarea, preparado formalmente o informalmente. La experiencia es central en el trabajo humano. Y aquí se incluye también la duración de la jornada, esto de que se cumple turnos rotativos, fijos, el nivel de formación, como ya les dije, la distribución de la tarea. Un aspecto importante que se suele investigar, de hecho yo participé en una investigación, es en cuánto incide la organización del trabajo en el sentido si lo hacemos en forma funcional o por equipo, o sea, si uno trabaja solo o si trabaja con un grupo. ¿Y cómo incide en la salud de ese trabajador? El lugar que el individuo ocupa en la estructura jerárquica. No es lo mismo un sujeto que está en la atención directa a un sujeto que está a un enfermero que está en la supervisión u otros. Y los estímulos. Y muy importante acá es el tipo de preparación que vamos obteniendo. No necesariamente formal, no es necesario estar haciendo una maestría, un doctorado, sino a veces esta preparación que uno va logrando en los grupos de trabajo, donde uno es el más sabio en una tarea y puede compartirla con sus compañeros. Hasta acá terminamos con el tema del proceso de trabajo. Y yo quería hacer algunas reflexiones que tienen que ver con lo que ya dijo Sandra Marcos. En la mayoría de los casos, ¿estamos en la 20? Sí. En la mayoría de los casos dice, donde se realizan estudios sobre salud laboral, estos se realizan sobre registros médicos de ausentismo. O decimos, del total de trabajadores, un 20% se enfermó de ANGOR. Otro 30% de afecciones osteoarticulares. Pero están sesgados esos resultados por criterios médicos administrativos. Y pasan definiendo, tal como lo dijo la profesora Marcos, las molestias, los síntomas que tienen su origen en el proceso de trabajo. Yo tengo cefaleas, tengo lumbalgias, y tengo insomnio, tengo trastornos en el sueño. Y es común que esos trabajadores empiecen a sentir molestias o enfermedades que en realidad se originaron en el proceso de trabajo. Fíjense la importancia que tiene esto. A veces uno piensa que una gripe solo tiene la connotación virósica y sin embargo hay otros elementos que se juegan que tienen que ver con el proceso de trabajo. Pero lo llamativo es que el trabajador, y no solo el de enfermería, nosotros hemos hecho investigaciones con docentes de escuelas primarias, con trabajadores, con Lorena Borda trabajamos bastante con distintos trabajadores, y lo común es que piensen que solo a ellos los afectan, que crean que le tocó enfermarse por mala suerte,
o porque su cuerpo era débil, y en ocasiones tratan de ocultarlo. ¿Cuántas veces nosotros tenemos una dolencia y no se lo informamos a nuestros compañeros? Seguimos trabajando como si nada pasara. Y este es un aspecto que hay que desocultar. No es cuestión de que estemos todo el día quejándonos, pero desocultar en el sentido de que hasta dónde ciertos elementos del proceso de trabajo están actuando negativamente, y ya después Regina Benítez va a hablar ampliamente del estrés. Pero acá estamos hablando siempre del nivel individual. Pero hay un paso que cualitativamente, o un piso, o un escalón, que es el nivel colectivo. Y quizás ese aspecto es importante que nosotros, como profesionales, lo tengamos en cuenta, y más ustedes, que ya se están por recibir. Porque la prioridad es encontrar cada vez más el control sobre nuestros procesos vitales, como el trabajo, el consumo, la forma de organizarse, la cultura, la recreación. O sea, cuán importante es que ese trabajo nos permita un tiempo libre en el cual nosotros podamos, por un lado, ocuparnos de nuestra familia, y por el otro lado podamos disfrutar de lo que nos parezca, de aquello que nos produce placer. Entonces, es central controlar colectivamente nuestra forma de vivir, de reproducirnos en sociedad. El siguiente habla de un aspecto que lo trabajan mucho los autores críticos, que dice que cuando se potencian las modalidades negativas del trabajo, las formas carenciadas, fíjense, por un lado, las modalidades negativas del trabajo, por el otro lado, las formas carenciadas y deformadas del consumo, que por supuesto dependen del ingreso, del salario. Los patrones culturales alienantes, esto de que vivimos aislados, no en este caso que es un aislamiento particular, pero esto de vivir en soledad, la ausencia y debilidad de la organización, o sea, una organización que no nos respalda, que no se ocupa de nosotros, de esta manera se potencian los procesos que son destructivos y acerca al trabajador al polo negativo de la enfermedad. Sin embargo, acá dice el trabajador se enfrenta solo, aislado, con escaso apoyo institucional o profesional, y así como el centro laboral, el enfermero va perdiendo su rol protagónico. Esto de la pérdida del rol protagónico es central. La estima que tiene cada sujeto por sí mismo es central para seguir desarrollando su tarea. La otra. Pero hay un aspecto que no podemos dejar de considerar, que hay procesos protectores, y hacia ahí tenemos que apuntar. Hay procesos que son positivos, donde nos sentimos cuidados, donde existe un grupo de trabajo que nos cuida, donde existen autoridades que nos cuidan con sus normativas. O sea, no solo pensar en el polo negativo, sino en fortalecer ese polo positivo, actuar sobre ambos. Y acá dice, analizar cómo el trabajo permea y penetra nuestra vida privada es central para considerar las consecuencias que este tiene en la salud y en la vida. Y hay un aspecto que es muy importante, que es que en la enfermería todavía, esperamos que eso se modifique, hay un gran número de mujeres. Mujeres que se hacen cargo de actividades del hogar. También hay hombres, ¿no? Y cómo ambos, tanto el proceso de trabajo como este proceso, llamémoslo doméstico, también inciden ambos en forma conjunta sobre la salud de ese trabajador. Por último, le dice que analizar cómo el trabajo permea y penetra en la vida privada es central para considerar las consecuencias que éste tiene en la salud y en la vida. También es importante reconocer que el mayor número de personas que actúan en nuestra profesión son mujeres, representando una carga agregada.
No sé, espero que les haya resultado claro. Es un tema complejo. Ustedes dirán. Sí, lo que tendrán que decir los alumnos, no yo. Yo entendí perfectamente. Nos vamos a preguntar. Ahí está, dice que sí, mira. Me encantó, sí, entendí. Bueno, esto para aumentar mi ¿Viste? Muy autoestima. buena mirada. Sí, entiendo, profe. Ahí está. Acá el desafío ahora, hablamos de la enfermería, hablamos del proceso de trabajo. Y ahora vamos a hablar cómo impacta ese proceso de trabajo en la salud biológica y en la salud psicosocial. Y por último, hay una presentación muy interesante que va a hacer Teresa, María Teresa, profesora Ruiz, respecto a cómo fue evolucionando el COVID de acuerdo a una investigación que ha hecho el CONICET. Así que, Regina, continúas vos. Le voy a pedir a Lorena a ver si puede subir mi PowerPoint, porque cuando pongo presentar ahora no me sale el archivo. Lo tengo abierto y todo, pero no. Sí, dame un segundo, Rey. Mientras tanto, mientras Lorena tranquila busca el archivo, con los estudiantes que estuvieron ayer presentes en la clase, yo inicio el abordaje desde el aspecto biológico, contextualizándolo. A ver si ustedes se acuerdan. Yo ayer iniciaba la clase preguntando, ¿por qué ustedes creen que nosotros hoy estamos hablando del impacto de la salud en los profesionales de la salud? ¿Por qué creen ustedes que lo abordamos? Los escucho. A ver, pueden ser por mensaje o activen el audio. Porque hay un cambio de paradigma y bueno, esto va a afectar a partir de ahora la forma de trabajar de todos los profesionales de la salud. Sí. Acá me está diciendo mi compañero que no puede ver mi PowerPoint. Sí, y además de eso, de que estamos afectados por el COVID-19, nosotros estamos ahora estamos reunidos ¿en dónde? En la cátedra del adulto joven y maduro. Es decir, nosotros estamos estudiando un grupo etario entre los 18 a los 65 años, ¿verdad? Fíjense que la población que hoy estamos tratando es justamente esta población activa. Población mayores de 18, o un poquito más quizás, hasta los 55 años. Están atravesando el estrés o las vicisitudes que le presentan las cuestiones laborales. Miren qué bien nuestra compañera cómo pudo subir el PowerPoint. Una es esa, es decir, el grupo etario. Y la otra es esta cuestión de las crisis. Nosotros desde las primeras unidades estuvimos hablando de las distintas crisis que atraviesa este grupo etario, ¿verdad? Habíamos hablado que los sujetos atraviesan crisis evolutivas, que la atravesamos cualquiera en cualquier etapa de la vida. Una crisis evolutiva, ¿cuál podría ser? Tener un hijo. Tener un hijo, perfectamente. O tener dos. Tener hijos, casarse, divorciarse. Bueno, todas esas son las crisis que hacen a la crisis evolutiva. Resulta que hoy tenemos que afrontar en el cotidiano, cada día que salimos a trabajar, estamos atravesando otra crisis, que es la de la pandemia. Fíjense, es algo realmente histórico, una pandemia. ¿Qué tipo de crisis es esta? Accidental. Exactamente. Entonces, cuando estamos hablando de una crisis accidental, evidentemente nuestro cuerpo no estaba esperando esto. Nuestro cuerpo no estaba esperando que tuviésemos que atravesar este tipo de crisis accidental. Pero, sin embargo, fisiológicamente lo va a preparar para que lo pueda enfrentar, que pueda luchar o que pueda huir. Y esto es el estrés. Como ustedes vieron, si ustedes hacen memoria, en la unidad número 3, con la profesora Andrea Cuatrín,
empezamos a abordar lo que es el estrés como estrés fisiológico. Y después yo abordé lo que es estrés quirúrgico. Pero todo lo que hoy podamos ver va a ser un repaso de lo que pasó en la unidad número 3. Para que se queden tranquilos, como ustedes preguntaban al principio qué va a pasar con el material bibliográfico, nosotros cuando terminemos de dar la clase en el transcurso de la semana, vamos a subir todo lo que es el material bibliográfico y vamos a subir también los PowerPoint de cada una de las docentes. Yo tengo 2 videitos acá que a lo mejor no tengan buen audio, pero después cuando ustedes los tengan en la plataforma van a poder acceder al video y tener el tiempo de escucharlo con tranquilidad. Así para bajar las expectativas. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí. Muy bien. Sí, sí, Bueno, sí. la primera placa era el título. La segunda placa, estamos acá hablando sobre el impacto biológico que van a sufrir estos profesionales de la salud afectados por este proceso de trabajo en tiempos de pandemia. Entonces cuando abordamos un tema nos empezamos a hacer muchos interrogantes. A partir de los interrogantes es que surgen las investigaciones. A partir de todos estos interrogantes uno empieza a estudiar. ¿Qué le está pasando a enfermería o al personal de enfermería? ¿Cómo es el cotidiano de una guardia laboral del personal de enfermería? Generalmente está enfrentada a situaciones de incertidumbre, porque al no saber de qué se trata este COVID-19, se sabe más o menos cómo se transmite, pero no se sabe cómo podemos curarlo, genera incertidumbres. Estas incertidumbres generan otro tipo de sentimientos, como las angustias, muchas preguntas, los temores, da muchas inseguridades, la falta de protección por parte de empleadores e incluso del Estado, a veces nos sentimos muy desprotegidos. El trabajo precarizado, aparte de la sobrecarga laboral, vieron que ahora de por sí los enfermeros, la mayoría tienen doble empleo, o tienen que hacer doble guardia porque el enfermo tiene que cubrir al que no está. Entonces el que está activo se lo sobrecarga. Todos estos interrogantes hacen que nos planteamos cómo va a responder nuestro organismo ante todas estas situaciones, ante todas estas percepciones que va sintiendo el personal, cuáles son los sentimientos que generan. Podemos pasar, si quiere, a la siguiente. Entonces lo vamos a abordar para analizar un poco toda esta respuesta de nuestro organismo a partir de cómo es la respuesta del estrés. El continuo estrés de salud-enfermedad es que se puede describir como este círculo vital. ¿Qué quiere decir esto? Es natural que podamos tener momentos de estrés. Es necesario que tengamos estos momentos de estrés, porque es lo que nos ayuda a enfrentar cualquier otra situación. ¿Se nos va? Ahí está. Bueno. Ahí está. La salud como un estado positivo de bienestar, donde el estrés se configura, se evidencia como una situación de creatividad y actividad efectiva, pero que puede dar paso a la utilización de estilos disfuncionales de afrontamiento. Vieron que yo le dije, es necesario tener esta respuesta de estrés porque es lo que nos ayuda a afrontar el diario. El problema está que cuando nosotros permanecemos en un continuum modo de enfrentamiento y agotamiento y estamos permanentemente exigidos, evidentemente este estrés que nosotros lo necesitamos, el organismo puede empezar a tener como una cierta falla y es un agotamiento. Y este agotamiento es lo que nos va a llevar a tener un estrés crónico. Ese es el problema donde se va a transformar de un estrés, de una respuesta normal del estrés, a un estrés crónico. Los invito a mirar el video que viene en la siguiente diapositiva. Es cortito este. A ver si tiene audio. Momentito. Oh. ¿Se escucha?
sistema nervioso autónomo inicia procesos neurobiológicos con el fin de mantener la homeostasis. El cuerpo está preparado ante una reacción de estrés. En el cerebro está conectado a la glándula pituitaria, el hipotálamo. Estimulado por el sistema nervioso simpático, libera una hormona que es el factor liberador de corticotrofina o CRF. El CRF activa la glándula hipófisis para liberar la hormona corticotrofina o ACTH. Esto pone en alerta a las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales están localizadas en la punta de cada línea. La ACTH va a la glándula suprarrenal y estimulado, las glándulas suprarrenales liberan cortisol. Al mismo tiempo, neuronas del hipotálamo dan señales a la médula suprarrenal para que liberen epinefrina y norepinefrina. Todas estas hormonas ponen al cuerpo en estado de alerta. No entremos en pánico, tranquilos. Vamos a ponerlo en pantalla completa para poder ahora, en las siguientes diapositivas, describir y analizar todo lo que el video nos dijo. El video nos está hablando de ¿qué? De la neurofisiología de los distintos órganos que intervienen ante la respuesta del estrés. ¿De qué estamos hablando? Del sistema nervioso central, estamos hablando de distintas glándulas, estamos hablando de un órgano principal que es la hipófisis. Esta hipófisis, que es la que va a regular, a ver si querés lo podés, necesito que esté en pantalla completa para las otras diapositivas. No te entiendo, Regi, discúlpame. Pongo nuevamente. Ponerlo en pantalla completa porque las otras diapositivas tienen movimiento, tienen varias capas. ¿Está? Claro. Bien. Ahora vamos a ir analizando desde lo biológico cuáles son estos órganos que intervienen para dar una respuesta fisiológica del estrés y cómo es que puede claudicar y transformarse después en un estrés crónico. Cuando nosotros estamos hablando del estrés, como le dije recién, estamos hablando ¿de qué? De los distintos órganos, como le dije recién, que van a ser la hipófisis, que está en el cerebro, en el hipotálamo, y está conectado por neurotransmisores a las distintas glándulas que están encargadas de secretar las distintas hormonas. No se puede ver completo, ¿no, Lore? La pantalla yo lo estoy viendo completo, no sé ustedes. Bueno. Yo ahí estoy viendo la glándula pituitaria, las neuronas hipotalámicas. Bueno, ahí está, bueno. En la siguiente diapositiva, pero todavía no vayamos a la siguiente diapositiva. Fíjense que acá en el centro está la neurohipófisis. Esta neurohipófisis tiene dos partes, la anterior y la posterior. ¿Por qué? Porque tenemos la anterior, que es la adenohipófisis, y la posterior, que es la neurohipófisis. Cada una está encargada de conectarse a los distintos órganos para poder secretar las hormonas que secretan cada órgano. Por ejemplo, en el riñón vamos a tener la secreción de las suprarrenales por la adenocorticotropa. En las tiroides vamos a tener la segregación de calcitonina y tiroxina. Las glándulas del crecimiento, los folículos estimulantes, que son las hormonas sexuales, como estrógeno, progesterona, testosterona. Después tenemos la oxitocina, que es la que interviene en el momento en que las mujeres tienen que dar a luz o están en el momento del parto y hacer la contracción del útero, necesitamos de la oxitocina. Y después tenemos la ADH, que es la antidiurética. Una de las hormonas que es la que nos va a indicar la supresión de líquido, la retención de líquidos en riñones, y esto, al aumentar la hormona antidiurética y retener líquidos en riñones, hace que se active, ¿qué cosa? El sistema renina-angiotensina.
¿Y qué pasa? Empieza, al haber una retención de líquido a nivel riñón, empieza a haber un aumento en los edemas periféricos y también hay aumento de la tensión arterial. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a ver, por ejemplo, algunos de los signos o síntomas que son en respuesta a este estrés crónico. La adenocorticotropa, como le dije, que es secretada desde los riñones, va a segregar el cortisol. Esto también les hacía recordar a los compañeros que nosotros, de manera endógena, nuestro organismo es el que segrega este cortisol. No sé si ustedes se recuerdan, o a lo mejor van a tener la oportunidad de verlo, que cuando tenemos a un sujeto de atención con una administración de corticoides de manera exógena, es decir, que se lo estamos administrando por vía oral, endovenosa o inyectable, dependiendo el tiempo que esté en tratamiento, el retirar los corticoides debe ser en disminución. ¿Por qué ustedes creen que nosotros tenemos que retirar estos corticoides de manera disminuida? ¿Por qué creen eso? Para pensar un poco. A ver. ¿Mensajito de textos? Bueno. Profe, ¿puede repetir la pregunta? Ah, están distraídos. Nos vamos a ir todos si están distraídos. Les vuelvo a preguntar. Estoy hablando de que las glándulas suprarrenales secretan cortisol, es decir, que nuestro organismo produce este cortisol. Cuando por un tratamiento específico nosotros tenemos que administrar de manera endógena estos corticoides, cuando tiene un tratamiento prolongado, generalmente se tiene que disminuir la administración de este cortisol. Es decir, si nosotros estamos dando cierta dosis, por ejemplo, lo estamos dando cada 8 horas, al día siguiente lo tenemos que dar cada 6 horas, al otro día lo tenemos que dar cada 12 horas, y por último lo tenemos que dar cada 24 horas. ¿Por qué ustedes creen que se tiene que retirar de manera en disminución las dosis del cortisol, cuando lo damos de manera externa, exógena? ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Por qué tenemos que tener ese cuidado? ¿Para ir normalizando el cuerpo de a poco? Sí, se relaciona exactamente a eso, pero la respuesta que tenemos que dar nosotros con terminología es cuando la pituitaria o la hipófisis percibe que tenemos un nivel de cortisol necesario en sangre, no les va a indicar a las suprarrenales que secrete el cortisol. Entonces nosotros tenemos que acostumbrar a esta hipófisis a que empiece a comunicarse otra vez con las suprarrenales para que las suprarrenales empiece a secretar de manera normal el cortisol que el organismo necesita. Con esto le quiero explicar cómo están comunicadas estas glándulas con la hipófisis para mantener al organismo en un equilibrio. ¿Vamos hasta ahora? A la siguiente. ¿Se va entendiendo, chicos? Bueno, vieron que yo les dije, tenemos a la hipófisis con su parte anterior y su parte posterior. En su parte anterior habíamos visto la glándula de la tiroides, el cortisol, las glándulas hormonales, la prolactina, y la posterior vamos a tener con la oxitocina y la antidiurética. Esto está también en la unidad número 13, y lo tienen con audio para que puedan repasar. Vamos a ver cómo está la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son algunos de los órganos que intervienen? Acá tenemos los riñones y las suprarrenales que están en forma de capuchón o de gorra en cada uno de los riñones. Esa es la glándula que secreta el cortisol. Después vamos a tener en el páncreas
que secreta distintas hormonas, pero una de las más importantes, ¿cuál es? Es el páncreas. La insulina. La insulina, exactamente. Entonces, cuando el cuerpo está sometido a mucho estrés, puede haber un aumento del glucagón y una disminución de la insulina. ¿Y esto a qué nos lleva? A que las personas que están bajo estrés permanente puedan padecer con el tiempo una diabetes tipo 2. Pero no solamente pueden padecer una diabetes tipo 2 por un estrés excesivo o crónico, sino que además suceden otro tipo de problemas que tienen que ver, por ejemplo, con los hábitos que tengan cada persona. El hecho de vivir bajo estrés puede ser que aumente nuestro apetito y empecemos a tener una dieta que no esté equilibrada. Entonces, si nosotros le sumamos que tenemos un déficit de insulina y a eso le sumamos que tenemos un aumento de ingestas de carbohidratos, que tenemos un mal descanso, evidentemente vamos a llegar a tener enfermedades crónicas, como enfermedades coronarias, diabetes, etcétera, debido a que estamos bajo un momento, bajo presión y a un estrés crónico. La siguiente. Bueno, ¿se acuerdan que nosotros nos basábamos en el concepto de estrés de Hans Selye, donde él dice que nuestro organismo se va a preparar para un momento de alarma, para un momento de adaptación y el agotamiento? A partir del agotamiento es donde se genera este estrés crónico. Y empieza con algunos signos y síntomas que la persona no lo percibe como algo anormal, hace caso omiso. Lo pueden percibir a lo mejor las personas que viven con el sujeto o con el personal de enfermería. Es decir, el núcleo familiar puede percibir que esta persona pueda descansar mal o que esté de mal humor, pero quien lo padece no se da cuenta porque está sumergido en una cotidianidad que lo único que le importa es cumplir con las responsabilidades de ir a trabajar todos los días para conservar su trabajo. Son algunos ejemplos. Puede esta persona padecer todo este tipo de malestares, como empezar a tener mala calidad en el sueño, fatiga, dolores, hipertensión arterial, mareos, etc. La siguiente, Lore. ¿Se ve ahí? ¿Sí? No, yo me quedé en la 9. A ver, la 9 es esta. Ay, no, la 9 es la anterior. Ahí. Esta. Cuando nosotros estamos expuestos a un estrés permanente, que le decimos el estrés crónico, y hablamos de los signos y los síntomas que pueden aparecer y que no nos damos cuenta, tienen que ver con estos. Tenemos ansiedad, nos puede llevar a una depresión, los problemas digestivos. Muchas personas sufren de estos problemas digestivos y que no se saben la causa, y es debido a este desequilibrio hormonal que tienen relacionado a un estrés crónico, que puede ser la gastritis, la dispepsia, constipación, las cardiopatías, como habíamos dicho, las hipertensiones arteriales, comienzan a tener taquicardia, todas las enfermedades coronarias. Las enfermedades coronarias pueden empezar, como dijo Doti, con un angor. ¿Saben ustedes lo que es el angor? Bueno, el angor es lo que llamamos la angina de pecho. Es un dolor opresivo, exacto, es un dolor opresivo en el pecho relacionado a enfermedades coronarias. Algunos lo pueden confundir con ataque de pánico, pero por eso es necesario estar alerta y tenerle en lo posible una vida equilibrada, pero en estos tiempos es difícil. Bueno, los dolores de cabeza, empiezan a tener el deterioro de la memoria y la concentración, las fibromialgias, estos dolores generalizados sin origen, que no sabemos de qué se tratan y que sufren de cierta lodiña, que la lodiña es cuando tenemos un dolor hasta con el roce de la sábana, un ejemplo. Las disfunciones sexuales, una fatiga crónica,
el aumento de peso por todo lo que yo les estuve explicando antes. Y en las mujeres pueden tener hasta ciclos anovulatorios, es decir, que tienen una falta del periodo menstrual. Y vamos a tener la mayoría alteraciones del sueño, que yo les decía a ustedes, cuando van tienen un examen o un parcial, ¿cómo se sienten la noche anterior? Se sienten como agitados, están mal, no dormimos, exactamente. Eso es porque está activado este sistema que lo está ayudando a ustedes a que puedan enfrentar la situación de estrés. Le están dando, el cortisol está aumentando, este cortisol le puede dar taquicardia, y este cortisol puede hacer que tengan alteraciones del sueño que se llaman el ritmo sueño-vigilia. Esto está buenísimo porque el ritmo sueño-vigilia lo vamos a relacionar ¿con qué? Con el ritmo circadiano que viene en la siguiente placa. El ritmo circadiano, ¿oyeron ustedes acerca del ritmo del sistema circadiano? Bueno, este sistema circadiano es nuestro reloj biológico. Es un reloj biológico que lo tenemos en nuestro sistema nervioso central y lo tenemos también en todo nuestro sistema periférico. Es decir, es el que nos alerta, nos avisa cuando tenemos hambre, ante todas las necesidades fisiológicas sobre todo. Pero, ¿qué pasa? Este ritmo circadiano está relacionado con un día o una jornada. Y la jornada es natural, empieza con la salida del sol. Y los enfermeros no estamos acostumbrados a trabajar solamente cuando sale el sol y cuando se va el sol. Hay muchos enfermeros que trabajan de noche. Al tener la noche alterada, no descansar como el organismo lo requiere, obviamente van a empezar a tener estos signos y síntomas más remarcados. Las necesidades o los órganos que van a estar relacionados son, vieron, el corazón, el riñón, el hígado, y la melatonina. Ve que hay una segregación de cortisol y vamos a necesitar la melatonina. La melatonina la necesitamos ¿para qué? Para descansar. Nuestro organismo necesita un momento de descanso, necesita las horas suficientes de descanso y sin ni siquiera estar expuesto a la luz. Vieron que hasta, por ejemplo, de noche, muchos no descansan bien porque a lo mejor duermen, tienen las horas para dormir de noche, pero están estimulados por factores externos. Factores externos como, por ejemplo, las pantallas. Pantalla de televisor, pantalla de compu, pantalla de celulares. Todo esto va a afectar a nuestro sistema nervioso central porque lo vamos a estar estimulando con factores externos y no vamos a lograr a tener un sueño reparador. Porque nosotros necesitamos de esta melatonina y esta melatonina va a estar secretada en la oscuridad, cuando está todo tranquilo y en la oscuridad. Los enfermeros que trabajan de noche y que no pueden descansar, van a tener todo este ritmo alterado, porque cuando ellos quieran descansar, lo van a hacer en otros tiempos, cuando todo el mundo está activo, es decir, van a estar estimulados por factores externos como son los ambientales, los ruidos de tránsito, los ruidos de la casa, de la cocina, la luz solar, todo hace que este cerebro esté permanentemente estimulado y que no pueda lograr tener un sueño reparador. Bueno, este video le va a explicar todo lo que yo le dije hace un rato, pero lo vamos a dejar para que ustedes lo puedan ver en la plataforma, así no perdemos tanto tiempo. ¿Les parece? Los siento muy calladitos a todos, pero bueno, espero que se entienda lo que estamos hablando. Bueno, lo sí, importante... Regina, prenda la luz, que está oscura ahí, no se le ve. A mí no se me ve ahora porque se me fue el sol. Ahí prendo la luz. Sí, está. Está oscura ahí, no le ve. Ahí está, bien. Ahí prendí la luz porque estaba con luz solar. Estaba con luz solar. Pero bueno, acá lo que nosotros queremos que ustedes entiendan, como decía, por ejemplo, Sandra Marco, cuando nos hablaba de las capacidades, ¿qué es lo que nos lleva a tener una situación de estrés? No es solamente el hecho de que estamos atendiendo a pacientes o estamos en tiempo de pandemia.
nuestra profesión hace que nosotros siempre vivamos en situaciones extremas. Situaciones extremas porque nosotros podemos acompañar a un sujeto de atención al momento de trascender, como digo yo, es decir, el momento de la muerte. Tenemos que estar preparados para esas cosas, porque cuando hoy escuché un comentario, pero es difícil hacer eso. No, no es difícil si nosotros hacemos un vínculo terapéutico y atendemos a nuestro sujeto de atención desde lo profesional. Nosotros no podemos mezclar nuestras cuestiones emocionales o sentimentales en el momento de dar un trato profesional. No vamos a poder hacernos cargo de las problemáticas de todos los sujetos de atención con los que vamos a tener que brindarle un cuidado. Es por eso que cuando hablamos esto de la empatía, la distancia óptima, el sujeto de atención necesita de esta entereza y de esta posición así profesional, porque necesita que alguien lo cuide, que vea y que estemos atentos a cuáles son estas necesidades que ellos van a tener. Cuando nosotros pensamos en cuidar al otro, no estamos cuidando a nosotros mismos. Porque inconscientemente estas cosas, si nosotros no las podemos empezar a ordenar o limitar, evidentemente vamos a terminar afectados. Y esa no es la idea. Nosotros estamos acá, ¿para qué? Para transformarnos en profesionales. Obviamente que en estos momentos estamos sobreexigidos y es normal que hayan muchos enfermeros que estén padeciendo enfermedades silentes, enfermedades como esta del trastorno del sueño, enfermedades como hipertensión o diabetes, aumento de peso. Podemos tener hasta enfermedades autoinmunes, podemos tener aparición de psoriasis. Todo esto está hablando de nuestro estado autoinmune o de nuestro estado inmunológico. Además, quiero agregarle que más allá de la exposición que tenga cada enfermero, no quiere decir que todos van a estar enfermos, porque cada uno va a responder desde las capacidades o el estado de salud que tenga cada uno. Y esto tiene que ver con ¿qué? Con la calidad de vida que lleva cada enfermero, con la herencia genética. Puede ser que muchos enfermeros estén expuestos a la misma situación, pero cada uno va a responder como pueda, porque no todos van a enfermar igual. Se enferman como se puede. Se van a enfermar o van a no enfermarse en la manera que tengan buen estado o buen resto físico. Y esto tiene que ver con todo un contexto, como estamos nosotros acostumbrados a abordar a un sujeto de atención. No es solamente un sujeto biológico, es un sujeto totalmente contextualizado dentro de un núcleo familiar, dentro de una sociedad, y eso implica que cada población aparte enferma distinto. Entonces, lo lógico para nosotros es que aprendamos que una de las capacidades que tenemos, vieron que cuando hacemos un examen físico, hablamos que tenemos que, por ejemplo, una de las técnicas es la inspección. La inspección basada en ¿qué? En la observación. Y esta observación no la podemos hacer simplemente por fuera del organismo, así, mirar solamente un semblante. Tenemos que ir relacionando todo lo que vemos por fuera del examen físico, relacionándolo cómo está todo ese sistema y ese organismo de manera interna. Entonces, si sabemos que una persona estuvo expuesta a una situación de estrés, evidentemente va a tener un movimiento de todas estas hormonas que haga que tenga esta respuesta de aumento de la frecuencia respiratoria, taquicardia, alteración del sueño, falta de apetito o apetito aumentado. Todo esto hace a la respuesta biológica ante una situación de estrés. Bueno, mis conclusiones. ¿Qué les está pasando a nuestros colegas enfermeros? Durante este periodo quedó de manifiesto todas las irregularidades laborales a las que se enfrentan en lo cotidiano laboral y fueron varios, desde la falta de elementos de protección personal. Vieron que al principio era totalmente público porque no estábamos preparados para enfrentar una pandemia. Lo primero fue que no teníamos elementos de protección adecuados. No lo teníamos ni en calidad ni en cantidad. Esto de que no sabíamos cómo parar el COVID-19, cómo limitarlo, cómo evitar que se siga transmitiendo. La sobrecarga laboral a la que están todos, el trabajo precarizado,
en nuestro lugar de trabajo a veces tenemos estas ambigüedades de que nos gusta nuestro trabajo, pero cuando estamos en el cotidiano no estamos cumpliendo con nuestros propios objetivos porque nos tenemos que adecuar a las políticas institucionales de cada lugar. Siempre vamos a tener algún jefe con el que a lo mejor coincidimos o no, y eso hace que nos lleven a situaciones de estrés. Todo esto afectó de manera masiva a todo el personal, pero que a pesar de todo, siguen respondiendo con responsabilidad y con ética a las funciones que les corresponde en cada uno en su servicio, en la atención de la comunidad, porque en nuestro código de ética, ¿cuál es? Atender a la comunidad y prevenir enfermedades, y sin dejar de mencionar las repercusiones que obviamente van a caer en la salud de ellos. Así que yo, como les dije recién, los voy a invitar a que repasen en todo caso todo lo que vimos hasta ahora en la plataforma. En la unidad 3 tienen todo esto y van a tener a disposición este material también. En un ratito seguimos discutiendo todo lo que vimos hasta ahora. ¿Tienen alguna duda o lo dejamos para después? Gracias, Regi. ¿Entendió, chicos? ¿Les gustó? ¿Les pareció bien? ¿Estamos bien? Sí, Bueno, sí, muy interesante. Sí, se entendió. Bien. Fantástico. Seguimos con mi colega Marité. Sí, se entendió, profe. Bárbaro. ¿Me ves ahora? ¿No estoy oscura? Sí, se ve bien. Te vemos bien. Muy clarita. Luz clarita. Me había olvidado prender la luz. ¡Ay, se fue! Reggie, ¿ya terminaste? Se me cortó la luz. Recién terminé, Marité, justo, mira. Pero entré de lujo, entonces. Bueno, buenas tardes, mi nombre es María Teresa Ruiz, y vamos a hablar respecto a este enfrentamiento, el impacto que nos genera la pandemia, ¿verdad? Como habían mencionado anteriormente. Ahí está bien, Tere. ¿Perdón? ¿Vos ves el power ahí? No. Ahí se está empezando a ver, ¿eh? Buenísimo. Ah, bien. Esperale un ratito, Marité. Bueno. Cuando vos quieras, Marité, me avisás. Sí, yo comienzo. Cualquier cosa vos después pones el power, ¿te parece? No, ya está vos. Ahí está en la primera placa. Que no lo estoy viendo. Bueno, nos volvemos otra vez un poquito al COVID y estos datos o estas encuestas que se realizaron en el CONICET tan muy interesantes para el abordaje de toda esta pandemia. Entonces nos vamos a remontar un poco al COVID-19, y para el nombre del COVID-19 hay que remontarse al 11 de febrero de este año. En esa fecha la Organización Mundial de la Salud dio a conocer el nombre de la enfermedad que comenzó a propagarse en la ciudad de Wuhan, China, desconcertando a todos los expertos en salud, ¿verdad? Tenemos un nombre para el COVID-19, dijo el organizador Tedros Adhanom. El nombre coronavirus tiene el nombre oficial de SARS-CoV-2 y produce la enfermedad conocida como COVID-19. De acuerdo a la explicación de la Organización Mundial de la Salud, el nombre se toma de la palabra corona, virus, y dícese enfermedad en inglés, mientras que 19 representa el año que surgió el brote y se informó a la Organización Mundial de la Salud el 31 de diciembre de 2019. Esto es para tener un poquito de idea, a ver, de dónde surge ese nombre, cuándo se dio a conocer a la Organización Mundial de la Salud, dónde surgió la enfermedad, ¿verdad? Sin embargo, esa es la designación de la enfermedad causada por un virus. El virus, el Comité Internacional de Taxonomía de Virus, por sus siglas en inglés ICTV, lo llamó SARS-CoV-2,
un miembro de la familia de otros virus que fueron detectados ante los SARS-CoV, dejando en claro que este era un virus totalmente nuevo. Bueno, a partir de todo esto comienza toda una disyuntiva en el mundo entero relacionado con cómo se enfrentaría esta enfermedad. Y no había vacuna, no había forma de afrontarlo, y el principal el principal motivo para cortar esta propagación y todo esto tenía que ver con el aislamiento social y la desconexión del grupo de la sociedad. En la ausencia de una vacuna fue la estrategia fundamental. Era entonces el distanciamiento social. Pero es que aquí que el distanciamiento choca con el profundo instinto humano de conectarse con los demás, cosa que todos necesitamos. La conexión social ayuda a regular las emociones, lidiar con el estrés y permanecer resistente durante los tiempos difíciles. Es esa cosa que nos sostiene. La soledad y el aislamiento social genera estrés sobre la salud mental, cardiovascular e inmunológica, como ya hablaban las compañeras anteriormente, no solo los aspectos físicos, sino los psicológicos. Entonces decimos que la soledad, ¿cómo se interpreta? Como el estado subjetivo que uno está experimentando por insuficiente conexión social, mientras que el aislamiento es una falta objetiva de interacciones sociales. Fíjense ustedes qué importante que es rodearse de un buen contexto, de estar conectado con las personas que amamos, con las personas que compartimos. Bueno, para ello necesitamos tener unas mentalidades saludables. Ante una pandemia global, evitar el estrés por completo simplemente no es una buena opción, o no es una opción. Afortunadamente, los últimos 20 años de investigación sobre afrontamiento y estrés sugieren que no es el tipo o la cantidad de estrés lo que determina su impacto, sino su percepción y la evaluación de la situación. Esta pandemia ha generado cambios súbitos e importantes de todo índole y en todas las personas. Los recursos para enfrentar los cambios definen y condicionan nuestras respuestas emocionales y afectivas ante esta crisis. Como nunca, la manera de comportarnos frente a esta crisis tiene impacto sobre nuestro bienestar, pero también sobre el bienestar de los demás. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿qué es lo que determina nuestra aceptación y comprensión de los cambios actuales? Y cómo los mismos modulan el comportamiento grupal. Esto quiere decir que todos nuestros comportamientos están impactando sobre los demás, sobre el entorno y sobre la sociedad toda. ¿Acaso nuestro comportamiento y rasgos psicológicos pueden tener un impacto en la manera en la que nuestra sociedad responda a la crisis y afronte los desafíos venideros? Es central enfrentarse a estos interrogantes y evaluar particularmente en qué medida un conjunto de características psicológicas y cognitivas modulan nuestros comportamientos y reacciones frente a la pandemia. Según una investigación realizada con miembros del CONICET, las primeras semanas de cuarentena fueron tomadas con calma y disposición, a pesar de las causas de la misma, con la novedad del confinamiento obligatorio. Todo esto nos generaba una novedad, estábamos con miedo, asustados, aún percibimos ese miedo y lo sentimos porque no sabemos lo que va a venir, cuándo va a venir, si va a venir. Sí. Luego fue notado en las personas en el entorno laboral una cierta ansiedad, angustia e incertidumbre por lo que va a venir, y nos preguntamos qué va a venir y cuándo va a venir. Estamos en el pico, pasó el pico, vendrá más. Entonces, a continuación veremos algunos de los interrogantes que surgen de la investigación mencionada y las respuestas a la misma. Perdón, ¿escuchan bien? ¿Escuchan bien? Perfecto, Tere. Bien. Sí, Tere, estamos en la, a continuación, entonces... ¿Perdón?
Que sí, que estamos en la diapositiva 7. No sé si vos lo ves, pero te vamos contando que estamos en la 7. Fantástico. Bueno, a continuación veremos algunos de los interrogantes que surgen de la investigación mencionada y las respuestas a la misma. ¿Se ha terminado, nos preguntamos, el romanticismo de la cuarentena? Ese romanticismo del principio, de la novedad, ¿eh? Los intervinientes que encuestaron los del CONICET manifestaron que se vieron afectadas sus emociones y conductas. En el caso de los enfermeros y personal de salud, se sumó a ello el no contar con los elementos de bioseguridad necesarios para el abordaje del cuidado del sujeto. Esto fue un gran tema en nuestra sociedad, debido a que los enfermeros, particularmente, no contaban con los elementos para abordar al sujeto que esperábamos que iba a venir, o que vino, o que está por venir. Eso generaba una gran ansiedad e incertidumbre en las personas. Por ejemplo, para el resto de las personas, la consideración de no contar con un entorno de trabajo seguro, además de los enfermeros, del resto del personal de trabajo, como explicaba Dotis anteriormente. ¿Por qué? Porque no saber cómo cuidarse, cómo tenía que afrontar, si tenía que dejar su trabajo, si tenía que compartir, cuál era la distancia, no había directivas o directrices que fueran concretas para abordar estos espacios. La situación económica incierta, porque algunas personas que tuvieron que dejar de trabajar tenían la sensación de la falta de seguridad económica, y de hecho muchos están atravesando esta situación, no solo enfermeros, sino el personal en general, muchos de nosotros, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿cómo impacta la pandemia en nuestras emociones y conductas? Los seres humanos no tienen las mismas respuestas de reacción ante lo bueno y el placer que ante lo malo, destructivo y el sufrimiento, es decir, que cada uno afrontará las cuestiones de diferentes formas. Esto último tiene un sentido evolutivo para la supervivencia, porque requerimos de tener seguridad, de tener certezas, ¿eh? La actual pandemia es un nuevo y desconocido mecanismo desencadenante por ser una amenaza real en varios aspectos que genera cambios en el corto, mediano, largo plazo en nuestra cognición, en nuestra conducta y en nuestros aspectos fisiológicos. Nos preguntamos, ¿esta pandemia terminará afectando a nuestro psiquismo? Es probable que aumenten los estados ansiosos, angustiosos, melancólicos y depresivos. Este impacto será de mayor o menor cuantía en función de la estructura cerebral, de los medios de contención, de los entornos sociales, laborales y familiares. Con esto que quiero decir, que todos tenemos un papel fundamental y preponderante en la ayuda para sobrellevar todas estas situaciones y el sostener al otro en estos momentos tan fundamentales. Se trata de un suceso potencialmente traumático para las personas y mucho más para enfermería, alterando las condiciones de vida, trabajo y las rutinas, pero no solo de enfermería, sino de toda la sociedad. Todos los seres humanos respondemos de diferentes formas, pero aquellos que tienen baja autoestima, sumado a una baja tolerancia a la frustración, es probable que sufran un mayor impacto, depresión y conductas autodestructivas, y pueden llegar hasta el suicidio. Como técnica preventiva, es importante centrarse en aquellos aspectos en los ámbitos familiares, de trabajo, partiendo de relaciones con un buen clima laboral, con un buen clima familiar, con empatía, con buen entorno, estableciendo espacios comunicacionales positivos y contenedores. Y en cuanto a lo laboral, desarrollarlo en un ámbito de clima laboral con una comunicación buena, cordial, teniendo formación e información de lo que está sucediendo. En el ámbito laboral, repito, los efectos negativos del impacto emocional del trabajo enfermero no solo puede perjudicar al individuo, sino que puede perjudicar o deteriorar el ámbito laboral entero, creándose relaciones interpersonales de mala calidad, con bajo rendimiento y poca productividad. En el ámbito social,
empeoramiento de la calidad de vida y el bienestar. Dejaremos de ser felices porque no podemos vivir en un entorno siempre de agresión, de defensa, de malas relaciones. La evaluación de los riesgos físicos, psíquicos y emocionales requiere que se haga una valoración y cuidado sistemático y riguroso de los mismos, debido a las múltiples variables que afectan al enfermero y a la sociedad, y al impacto al que se ve expuesto. Se requiere la formalización de hipótesis sobre los posibles efectos de los riesgos a los que se encuentra expuesto, para planificar de forma adecuada el trabajo y recabar la participación de todo el equipo de salud e interviniendo desde la prevención en los aspectos psicológicos, en lo fisiológico y en los aspectos sociales. ¿Cuáles son nuestros miedos o los miedos que tienen las personas al contagio? El miedo al contagio, preocupación por síntomas físicos relacionados con la infección y el temor de que estos pueden reflejar alteraciones de orden psicológico. ¿Qué quiero decir con esto? Que una cosa es el contagio propiamente dicho y otro es esa sensación de que tengo los síntomas, de que me va a pasar, de que me voy a contagiar. Luego la frustración y el aburrimiento. Esta frustración se exacerba al no poder participar en las actividades cotidianas habituales que permiten satisfacer las necesidades básicas. Suministros inadecuados relacionados con los enfermeros, la falta de suministros básicos y la protección personal, o el desconocimiento del uso de los mismos para la población en general, son fuentes de frustración, ansiedad e ira. Información inadecuada, factor sumamente estresante, sobre las acciones a tomar y la confusión sobre el propósito de la cuarentena, diferentes protocolos, diferentes maneras de actuar, una falta de coordinación entre las múltiples jurisdicciones y niveles de gobiernos involucrados. A ver, se ha presentado muchas veces, y se ha visto en televisión que han establecido un protocolo, que no sabemos si podemos salir, si cuándo no podemos salir, hasta dónde podemos ir. Se han generado un montón de interrogantes con respecto, pero todo esto no tiene que ver solo con que no hay un orden, sino que todo esto es nuevo, y es nuevo para todos. Es posible que la falta de pautas claras y la dificultad percibida para cumplir con los protocolos de cuarentena sea un predictor significativo de estrés postraumático. ¿Qué se puede hacer para mitigar las consecuencias de la cuarentena? Parece haber una alta prevalencia de angustia psicológica en las personas, derivado de un mayor riesgo de angustia. Y eso lo pasamos con ustedes, chicos, porque nosotros estamos preparando todo este trabajo, trabajando mucho para tratar de llegar a ustedes, y sentimos que están atravesando esa angustia como la estamos atravesando también nosotros. Entonces nosotros queremos acercarnos de la mejor manera hacia ustedes, pero no se olviden que nosotros también estamos atravesando lo mismo. La cuarentena más larga se asocia con resultados psicológicos más pobres, tal vez como es de esperar, ya que es lógico que los factores estresantes pueden tener un mayor efecto mientras más tiempo se experimentan. Deberíamos estar preparados para desarrollar acciones de carácter preventivo y de vigilancia en el cuidado de la salud, tanto en aspectos físicos como psicológicos, porque esto, de lo largo de la cuarentena, nos invita al desarrollo de nuevas estrategias, de nuevas estrategias en todo el desarrollo de nuestro accionar en esta nueva etapa de la vida. Los trabajadores de la salud y cualquier persona que esté trabajando en tiempos de pandemia merece una especial atención. Los trabajadores del equipo de salud que están en cuarentena están preocupados por la limitación en el número de personal del trabajo y piensan además qué pensarán sus compañeros que no asisten a trabajar. Y pensarán ellos que no vienen a trabajar porque no quieren, porque no pueden, pero hay miles de factores que hacen que este compañero tenga que estar o a lo mejor en cuarentena o cuidando su salud. En caso que tengan que estar separados de su equipo, puede aumentar su sensación de aislamiento. Por lo tanto, es esencial que se sientan respaldados por sus colegas y autoridades.
El apoyo organizacional es protector de la salud mental para el personal de salud en general. Y los directores, jefes de departamentos, coordinadores de equipo, deben tomar medidas para garantizar que todos apoyen a sus colegas trabajando en equipo para el cuidado de la salud física y mental de sus integrantes. Bueno, esto es todo. Les pido disculpas por el comienzo, porque se me había cortado la luz, me agarró una desesperación terrible, porque digo, voy a empezar y no voy a estar ahí, no, perdón. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna reflexión, cómo se sienten, cómo los atraviesa este momento, cómo los impacta estos encuentros. ¿Sí? A ver si escucho a alguien. Bueno, si no hay nada que preguntar, quería decirle a los estudiantes algo. En realidad nosotros habíamos planificado para la semana que viene ya empezar con las filmaciones que tienen que ver con la experiencia internet. Esto no se va a poder hacer porque la gente de facultad nos va a ayudar para este trabajo y nos va a llevar probablemente toda la semana que viene. Así que ya va a aparecer en la plataforma la información respecto a cómo seguimos. Lo que sí les pido que como por pedido de ustedes nosotros íbamos a hacer esas mesas redondas para ir retrabajando los distintos temas, que vayan aprovechando este tiempo para repasar la unidad 1 y 2, que sería la primera mesa redonda que haríamos en respuesta a sus necesidades. Acuérdense que lo que decidimos fue que ustedes iban a ver todas las clases que correspondían y nosotros en mesa redonda vamos a responder sus dudas, sus inquietudes, bueno, y si es necesario revisar más profundamente un tema, lo haremos. ¿Mm? Gracias, profe. Gracias. Yo quería retomar el tema anterior. ¿Puedo? Sí. ¿Me deja, colega? Bueno, hoy hicimos un abordaje de un tema. Generalmente siempre terminamos con alguna tarea para ustedes. Entonces, yo, así como muy de manera sintética, quiero ayudarlos a pensar un poco, siempre teniendo en cuenta cuál es nuestra herramienta de trabajo como enfermeros profesionales. Nuestra estrategia metodológica, ¿cuál es? El PAE. El PAE. El cuidado. Exactamente. El cuidado, el plan de cuidado. Cuando nosotros tenemos un plan de cuidado, tenemos que basarnos en recabar los datos, hacer entrevistas, cotejar todos estos datos y después poder analizarlos y relacionarlos con las necesidades básicas. Para que ustedes empiecen a apropiarse de esta estrategia metodológica, como es el plan de cuidado, pensemos en un ejemplo, en el ejemplo basado en la temática de hoy. Imagínense, por ejemplo, Augusto, de 42 años, enfermero, con doble empleo, que es chofer del CIES y que además es enfermero en una unidad de una guardia de atención COVID-19. Es un enfermero que tiene un índice de masa corporal de, vamos a suponer, 38, no, bueno, 40. De 40, es fumador de 2 paquetes de cigarrillos por día y recientemente se divorció. ¿Cuáles serían esas necesidades que ustedes pueden ver? ¿Cuál es la necesidad básica alterada que pueden ver en él? Les puedo agregar el descanso, el sueño, la sensopercepción se altera. Ahí está. Necesidad básica de nutrición. Escúchenme, hagamos un ejercicio. Primero ustedes se tienen que ordenar. Para ordenarse, yo ya les planteé un caso. Ahora ustedes tienen que aprender que tienen que siempre utilizar la terminología correspondiente.
Nosotros no hablamos en la escuela con descanso. Con las necesidades básicas, la taxonomía de la escuela, ¿con qué relacionaríamos el descanso? ¿En qué necesidad básica y con qué? Ahí está. ¿Ven? Y también puede ser necesidad básica alterada de oxigenación de origen respiratorio porque está fumando. Relacionado con... Bien. Claro. Así es como tenemos que empezar a pensar, desde la necesidad básica alterada, y vamos a ver puntualmente con qué ítems de la necesidad básica y empezar a relacionar ese dato. Y ustedes recuerden que el dato que ustedes tienen puede ser que esté relacionado en otras necesidades. Lo importante es que ustedes lo puedan analizar y después que lo analizan, escuchen, presten atención, después que lo analizan, van a poder llegar a un diagnóstico enfermero con un problema real, los problemas potenciales. Hacer las prioridades, crear un cuidado y evaluar. Así es como ustedes tienen que empezar a organizarse. Nosotros lo que queremos es que ustedes se empiecen a apropiar de lo que es nuestra herramienta de trabajo, que es nuestra estrategia metodológica. Todo lo que hoy vimos, más allá que nos acerque a una realidad, ustedes lo tienen que llevar a esta parte del proceso de aprendizaje que tienen. Tienen que empezar a apropiarse de cómo aplicar un plan de cuidado. Bueno. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces dijimos que puede ser reposo y sueño, y así vamos haciendo con otros ejemplos. Está bueno que lo sigan pensando. Nosotras con las docentes vamos a subir todo el material, y vamos a estar esperando las consultas de ustedes. Vamos a ver qué les pareció los videos, qué les pareció la clase, y todas las consultas que ustedes hagan, nosotros siempre va a haber docentes que van a estar respondiendo en la plataforma en distintos horarios durante todo el día. Gracias, profe. Muy bien, ese era mi aporte. Gracias. Muchísimas gracias, profe, muy bueno. Buenas noches. Chao. 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 Bye. Chao, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pregunta de excelencia. Hola, María del Carmen. Esto no entrará en el parcial, ¿no? Sí, entra en el parcial. Todo. Todo. Me faltó decirle saquen una hoja. Me faltó decirle saquen una hoja y hagamos el plan de cuidado. No, gracias, se lo re agradezco, profe. La próxima. No hay parcial, chicos. Estamos en momento de acompañamiento, recuerden.